el último, el último argumento que estuvimos considerando acerca de la defensa que hace el apóstol Pablo acerca de su evangelio era que el guardar la ley o el observar alguna de las ordenanzas de la ley no tenía nada que ver con la salvación y por el contrario arruinaba la salvación, ya que dejaba de ser por gracia, y la única forma de que seamos salvos es por gracia a través de la fe. Y decíamos que si la ley no era en absoluto y para nada necesaria para nuestra salvación, entonces ¿cuál vendría a ser el propósito de la ley? Si la ley era en el Antiguo Testamento, fue la revelación más grande y más gloriosa que Dios dio, fue un momento tan glorioso, tan magistral, el monte Sinaí temblaba y el temor de Dios se apoderó de todo el pueblo de Israel, porque Dios se manifestó en ese monte, mostrando su grandeza y su santidad. Sí, la ley es gloriosa, la ley es la expresión de la santidad y de la perfección divina, pero no tiene ningún poder sobre nuestra salvación. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado somos incapaces de cumplir la ley. Entonces, ¿cuál fue el propósito? ¿Para qué envió Dios la ley? Y decíamos que habían dos propósitos básicos. Lo primero era encerrarnos bajo pecado. La ley contiene la sentencia de que somos pecadores. La ley contiene una sentencia de cuál es la pena, el castigo que debemos pagar por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Y la ley también, en su capacidad para mostrarnos nuestro pecado y nuestra maldad, se convirtió en un ayo que nos llevó al Señor Jesucristo. ¿En qué manera? Mostrando que nosotros no podíamos dar la talla, mostrando nuestra incapacidad moral, mostrando lo que nosotros éramos en lo profundo de nuestro ser y mostrando cuán altas e inalcanzables eran las demandas de justicia del Señor en su ley. Así que la ley nos encerró a todos bajo pecados, tanto a judíos como a gentiles, y la ley se convirtió en un ayo que nos mostró que necesitábamos al Señor Jesucristo. Continuamos entonces con el siguiente punto, porque quedamos hasta en el capítulo 3, leímos hasta el versículo 24. Entonces vamos a comenzar un segmento que se titula Los que confían en Cristo ya no son esclavos, sino hijos. Y vamos a leer del versículo 25, capítulo 3, versículo 25 hasta el 29 primeramente. Luz Dari nos colabora con la lectura. Gálatas 3 del 25 al 29. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ok, entonces dice venida la fe. Venida la fe se refiere al momento en que aquel ayo, recuerden la figura del ayo que les había explicado, que un ayo era como, era un esclavo que la familia contrataba para hacerse cargo del niño pequeño. El esclavo como tal era esclavo de los padres del niño y los padres del niño eran los amos de ese esclavo. Pero en la relación que había entre el esclavo y el niño, parecía más que el niño fuera esclavo del esclavo y el esclavo fuese el amo del niño. ¿Por qué? Porque el ayo o el paidogogos que enseñaba al niño tenía autoridad de parte de los padres para enseñarle al niño, para disciplinar al niño, para impedirle al niño, para castigarlo. Él tenía toda esa potestad dada por los padres, de tal manera que el niño tenía que obedecer
al esclavo, tenía que obedecer al paidogogos, tenía que obedecer al ayo, al sirviente de la casa. ¿Por qué? Porque él estaba encargado de su formación y el niño todavía no podía tomar las decisiones correctas. Entonces dice, venida la fe. Es decir, venida la fe tiene que ver con el momento en que escuchamos el Evangelio del Señor Jesucristo, que es el mensaje de la salvación por gracia, el mensaje de que Él pagó nuestro pecado, el mensaje de que la deuda está saldada, y que lo único que tenemos que hacer es recibir esa gracia que se nos da en Cristo Jesús. Cuando creemos en eso es cuando viene la fe, y la fe nos hace libres de la maldición y de la esclavitud que hay bajo la ley. O sea que cuando llega la fe es como cuando ese momento que está establecido por el padre de familia, en el que el esclavo tiene que dejar libre al niño porque el niño ya no es niño. En otra carta, el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, actuaba como niño, pensaba como niño, pero cuando ya fui grande, dejé lo que es de niño. En la cultura judía y en la cultura romana y en la mayoría de las culturas antiguas, existía una edad establecida culturalmente por los padres y por la sociedad, una edad establecida en que el niño dejaba de ser niño y ya tenía que asumir sus responsabilidades y ya tenía que exhibir un comportamiento de adulto, y en ese momento dejaba por completo su niñez. De hecho, en las religiones paganas, las niñas, por ejemplo, cogían las muñecas o los muñecos y se los ofrecían a los dioses, los quemaban y hacían como un sacrificio, como un culto a los dioses, donde prácticamente entregaban su niñez y asumían su vida adulta. Entonces, aquí el apóstol Pablo, que siempre escribe así, utilizando las imágenes, utilizando los ejemplos que culturalmente pueden aclarar el significado de lo que está diciendo, él nos dice eso, que venida la fe, es decir, digamos aquí que la fe es la madurez, la fe es cuando la persona ya crece y no necesita del ayo, cuando la persona ya madura y puede hacerse cargo de sí misma y puede tener un comportamiento maduro, y ya el ayo simplemente no tiene más autoridad sobre ella y se retira. Entonces esa es la imagen que el apóstol Pablo está utilizando para explicarnos a nosotros lo que sucede cuando creemos en el Señor Jesucristo. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, ya dejamos de estar bajo la esclavitud de la ley y nos convertimos en hijos. Pero hay algo bien importante acá. Dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo esclavitud. Recuerden que ley y esclavitud son dos cosas que van juntas. El que está bajo la ley está bajo la esclavitud del pecado, porque la ley no puede libertarnos del pecado. La ley solamente nos señala el pecado y nos condena como pecadores, pero no puede quitar de nosotros el pecado. Y dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La costumbre romana era que el niño y el ayo eran prácticamente lo mismo. El niño, mientras estaba bajo la tutoría del ayo, no podía disfrutar de la herencia del padre, no podía disfrutar de la libertad de ser hijo y de poder disponer de los bienes del padre y de todos los privilegios del padre. El niño no podía hacer eso, pero cuando ya llegaba a la edad adulta y el ayo o el esclavo que lo gobernaba lo entregaba al padre, ya el niño podía disfrutar de su condición de padre. Y en ese momento había una relación directa entre el niño, que ya no era niño, y el padre, en una relación donde ambos se entendían, donde ambos disfrutaban el uno del otro. Entonces dice, pues todos los que sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Solo a través de la fe en Cristo Jesús es que somos adoptados
como hijos de Dios. Solamente sin creer en Cristo Jesús, nadie puede ser hijo de Dios, así sea muy bueno, muy noble, muy piadoso y muy religioso. Y eso es importante porque aquí el apóstol Pablo está diciendo que los judíos que practican todas las ordenanzas de la Torá no son hijos de Dios. Aunque ellos se creen hijos de Dios y aunque ellos se creen descendientes de Abraham, el apóstol Pablo les está diciendo no lo son. Son iguales que un esclavo. Están en la misma condición del esclavo. El Señor Jesucristo dijo las mismas palabras que está exponiendo aquí el apóstol Pablo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, no lo vamos a buscar, pero en el capítulo 8, Juan dice que Jesús se volvió a los discípulos que habían creído en él, que supuestamente habían creído en él, y les dijo, si mis palabras permanecen en mí, entonces, si mis palabras permanecen en ustedes, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos contestaron, nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Fue una respuesta supremamente absurda porque si vamos solamente al ámbito político, ellos le pagaban tributo a Roma. Pero ellos tenían tanto orgullo y tanta soberbia que dijeron, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. El Señor Jesucristo le respondió, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y dice, el esclavo no permanece en la casa del Señor para siempre. El que permanece para siempre en la casa del Padre es el Hijo. Pero ustedes son esclavos del pecado. Y si el Hijo, o sea Jesucristo, no los libertare, no serán verdaderamente libres. Es el mismo concepto que el Señor Jesucristo enseñó. No importa que seas judío y tampoco importa si eres evangélico. No importa a qué religión pertenezca. Si no has tenido una experiencia genuina y real con el Señor Jesucristo, donde tus pecados son perdonados, donde tus pecados son lavados, donde tú has creído y te has arrepentido de esos pecados y donde Él te ha libertado de esos pecados. Dice simplemente que si mis palabras permanecen en ustedes, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Una de las cosas que nos preguntamos es cómo puede haber tanto creyente en el mundo y tantas personas que confiesan ser cristianos y al mismo tiempo tener que reconocer que hay tanta escasez de la palabra de Dios, que hay tanto evangelio adulterado y cuán escaso es el conocimiento de la verdad, cuando el Señor Jesucristo dijo que es por el conocimiento de la verdad que viene la libertad del pecado, la libertad de la ley y la libertad de la condenación, que es lo que nos hace hijos, porque mientras nosotros no seamos libertados por el Señor Jesucristo, no estamos en posición de hijos, sino en posición de esclavos. Y eso es algo en lo que tenemos que pensar y reflexionar. ¿Conozco yo la verdad que liberta? ¿Tengo yo una comunión íntima y personal con el Señor Jesucristo o he tenido yo una experiencia religiosa como la de cualquier judío, como la de cualquier evangélico, como la de cualquier católico o testigo de Jehová? Las experiencias religiosas y el adoctrinamiento religioso nos salvan, no transforman la vida y no nos colocan en posición de hijos de Dios. Es la persona del Señor Jesucristo la que nos liberta. Entonces el apóstol Pablo dice, si hemos creído, todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Algo muy importante, aquí no están hablando del bautismo en agua. Ojo, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. No se refiere a los que han sido bautizados en agua. Hay muchas personas que han procedido al bautismo en agua, pero no han sido bautizados en Cristo. Recuerden,
El bautismo en agua es una representación, es un drama que nosotros hacemos ante la sociedad, ante el mundo, para manifestarle al mundo nuestra decisión, nuestro compromiso con el Señor Jesucristo, o más bien para testificar de lo que el Señor Jesucristo ha hecho. O sea que el sumergirme en agua es un acto que simboliza que Dios a mí me sumergió en la persona del Señor Jesucristo. Es la manera como el apóstol Pablo lo expresa en su palabra. A eso se refiere estar en Cristo. Ser bautizados en Cristo es haber sido revestidos de Cristo. Es una experiencia genuina y real con la persona del Señor Jesucristo. Yo los invito a que si tú a solas no has tenido esta experiencia de postrarte sobre tus rodillas, de inclinar tu rostro a solas con Él de una manera genuina, arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón al Señor Jesucristo, pedirle que te dé vida nueva, pedirle que te bautice, pedirle que te revista de su justicia y que cambie tu corazón como Él lo ha prometido. Esa es una experiencia que o la tienes o no la tienes. Y esa experiencia, lo que ordena el Señor Jesucristo es que esa experiencia sea confirmada y publicada con el bautismo en agua. Entonces el bautismo en agua viene a ser una representación de una realidad espiritual que sucedió en la intimidad, en un momento entre Cristo y mi persona. Pero el bautismo no me reviste del Señor Jesucristo. Cuando la Biblia dice que estamos revestidos del Señor Jesucristo, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, se refiere a ese intercambio que hubo en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo cargó en su cuerpo todos mis pecados y me transfirió su justicia perfecta y su santidad, y la colocó sobre mi vida como un vestido, como una investidura, como una capa que me hace acepta delante de Dios. Pero esa experiencia es válida solamente si yo he obedecido al evangelio del Señor Jesucristo, que dice: arrepentíos y creed en el Señor Jesucristo, arrepentíos y creed en el evangelio. Si eso ha sucedido y si esa experiencia es genuina, entonces yo estoy revestida de Cristo. Para entender mejor ese revestimiento, podemos buscarlo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Ese es el intercambio. Hay una canción que se llama Glorioso Intercambio y se refiere a eso. Por la fe, nosotros podemos dejar en la cruz del Calvario todo nuestro pecado y toda nuestra maldad y ser revestidos de la justicia de Jesús, y de esa manera ser completamente aceptos delante de Dios. ¿Qué sucede con eso? Que esa medida de justicia, que es la justicia perfecta de Cristo Jesús, no es mi justicia, no es la justicia de Claudia, no es la justicia de Juan, no es la justicia, no, es la justicia de Jesús. Todos tenemos que estar revestidos de la justicia de Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre solamente acepta la justicia perfecta de Jesús. No hay otra justicia que Él pueda aceptar. No hay ningún otro vestido que Él pueda aceptar. No hay ningún otro vestido con el que nos podamos presentar delante de Él. El único vestido, por eso dice la Biblia, y vístanse del Señor Jesucristo. No provean para los deseos de la carne, sino revístanse del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo dice. ¿Por qué lo dice? Porque es que no podemos entrar. El más perfecto de los hombres, el más justo de los hombres, sigue siendo un pecador delante de la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la única manera de estar de pie delante del trono de la gracia? A través de esa investidura, a través de ese intercambio, que yo tenga esa justicia. No son diferentes las justicias. ¿Y qué sucede? Que Dios ha provisto que esto sea así. Tanto tú como yo y todos los que están en Cristo Jesús
La justicia con la que se presentan ante Dios no es la propia, sino la de Jesús, que se recibe por la fe. ¿A dónde nos lleva eso? Nos lleva a una igualdad. Nos lleva a una igualdad. Dice, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que somos iguales, hermano, somos iguales. La fe nos hace iguales, nos hace miembros de un mismo cuerpo y Dios nos ve a todos en el mismo nivel de perfección de su Hijo Jesucristo. Nadie puede dar la talla, nadie puede llegar a satisfacer las demandas de justicia de Dios, solamente Jesucristo. Y por eso todos los que estamos en Cristo Jesús, de Cristo estamos revestidos y Cristo es el mismo en ti y en mí, de tal manera que delante de Dios tú eres tan justo como Cristo y yo también soy tan justa como lo es el Señor Jesucristo, de tal manera que ni tú ni yo somos diferentes, ni tú eres más, ni yo soy menos, ni yo soy más, ni tú eres menos, somos exactamente iguales. Ya no importa la condición social, esclavo o libre, no importa el estrato social, no importa si eres rico, no importa si eres pobre, no importa si eres hombre, no importa si eres mujer. Ahora, aquí no está hablando de las diferencias de roles, aquí no está hablando de las diferencias de género, todas esas diferencias continúan y la Biblia especifica que todas esas diferencias tienen un propósito y tienen un rol para desempeñar aquí en la tierra. Ahí están hablando es de la igualdad, de la justificación, de la santificación, del estatus espiritual de cada ser humano delante de Dios. El que ha creído ha sido revestido de la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Eso por un lado. Y por otro lado, el versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos. Si nosotros somos de Cristo, si retomamos el pensamiento de la clase anterior y recordamos que Pablo aclara, tanto en esta epístola como en la de Romanos y no sé si en otras más, no recuerdo, aclara que las promesas que Dios le dio a Abraham de heredar la bendición, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, es una promesa que tenía que ver con la simiente de Abraham, la cual es el Señor Jesucristo. Recordemos que el apóstol Pablo le aclaró a todos estos gálatas que habían sido judaizados que los judíos que los judaizaron no eran realmente descendientes de Abraham, porque ellos no eran de la simiente de Abraham, porque la simiente de Abraham a la cual se le hicieron la promesa, es decir, Dios nunca le prometió a todos los descendientes de Abraham ni la salvación, ni la vida eterna, ni el Espíritu Santo, ni ninguna de sus bendiciones. Dios puso todas sus bendiciones en la simiente de Abraham, la cual es la persona del Señor Jesucristo. De tal manera que nosotros, por estar en Cristo Jesús, y única y exclusivamente por estar en Cristo Jesús, por haber creído en el Señor Jesucristo y por habernos afianzado en Él y arraigado en Él, somos la verdadera familia de Abraham. Somos los verdaderos judíos, somos el verdadero pueblo de Dios y lo puede leer todas las veces que quiera, aquí está escrito. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Así que todos los que hemos creído en Jesús, hemos sido revestidos de Jesús, somos linaje de Abraham y somos herederos de todas las promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿Y dónde queda el pueblo de Israel? Más adelante lo va a decir el apóstol Pablo, continúa en la esclavitud. Esto es bastante triste y bastante doloroso, pero para nosotros es supremamente reconfortante saber que lo único que necesitamos es aferrarnos al Señor Jesucristo. Ahora, en el capítulo 4, el apóstol Pablo, que hasta este momento ha estado dirigiéndose a los Gálatas como un maestro, ha estado defendiendo la doctrina, ha estado hablando de una manera impersonal, ha estado hablando
teológicamente, de los principios bíblicos, de los principios espirituales de la salvación. Ha estado defendiendo única y exclusivamente la pureza del evangelio, la pureza de su doctrina, la autoridad de su apostolado. O sea, él ha estado escribiendo de una manera bastante seca, bastante autoritaria, bastante firme, pero ahora el apóstol Pablo va a apelar al corazón. Por eso esta parte se llama una apelación al corazón, porque es que el apóstol Pablo no es un líder que sea simplemente implacable, no es un líder que simplemente tiene celo por la sana doctrina, no es un líder al que solamente le interesa la ortodoxia de su predicación y la sana doctrina de sus discípulos, no es un líder que simplemente está empecinado en hacer una iglesia sana, no solamente eso, sino que es un líder que también ama a su rebaño. Es un pastor que ama a su rebaño, que ama a las ovejas que él engendró con su evangelio y que las engendró en un momento tan difícil y de tanto sufrimiento como él lo va a exponer aquí y como quedó expuesto en el libro de Hechos. En todo este territorio de los Gálatas, el apóstol Pablo fue perseguido, fue encarcelado, fue apedreado, o sea, le sucedieron muchísimas cosas terribles y tuvo que afrontar unas pruebas difíciles, pero el gozo de él en todo este sufrimiento fueron las almas que ganó para Cristo y las iglesias que pudo fundar, y específicamente las iglesias de Galacia. Él ahora va a escribir, como decimos nosotros, con el corazón en la mano. Ahora va a escribir no solamente desde la ortodoxia, desde la sana doctrina, no va a escribir el teólogo, el maestro, el pastor, el apóstol, no. Ahora escribe el padre que ama, el padre que tiene el corazón herido, que tiene el corazón desgarrado, el padre que está lastimado y adolorido por lo que está pasando. Él va a apelar al afecto, ahora va a apelar no a la doctrina, sino a las emociones, a los afectos. Y esto es algo supremamente importante, y es que en la vida cristiana tenemos que involucrar el corazón, tenemos que involucrar los afectos, tenemos que desarrollar relaciones significativas con los líderes espirituales que estén basadas no solamente en el respeto, sino también en el afecto, en el amor, en la gratitud, en la entrega, en una cantidad de virtudes que adornan el evangelio y que son necesarias para la gloria del Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo: en esto conocerán todos, o sea, afuera, el mundo, conocerán que ustedes son mis discípulos. No en la sana doctrina, eso es importante para nosotros y para la salvación, pero la gente afuera no sabe lo que es sana doctrina. Lo que Jesús quiere que la gente afuera perciba es que nos amamos los unos a los otros como Cristo nos amó, porque eso es algo supremamente extraño en estos tiempos, porque eso es algo supremamente costoso, valioso y codiciable para una sociedad que ya no ama, para una sociedad donde ni siquiera los padres tienen que ver con los hijos, ni los hijos tienen que ver con los padres, una sociedad sin afecto natural. En estos tiempos, más que nunca, es necesario que nosotros como iglesia aprendamos a desarrollar una manera de amarnos que sea visible para el mundo, porque no se trata del corazón, no se trata de que sí, yo amo la iglesia, sí, yo la amo, yo te amo en silencio. No, no, Jesús dijo: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, en que tengan amor los unos por los otros. ¿Qué quiere decir eso? Jesús quiere que el amor que nosotros como cristianos nos profesamos sea visible para el mundo, y el mundo entienda cuán glorioso es Cristo y cuán poderoso es Dios en medio de nosotros, que el mundo sepa que Dios es amor, a pesar de que también es justicia. Entonces vamos a la forma como Pablo ahora
que está tratando de enderezar esta iglesia. Esta es una iglesia que se está torciendo, es una iglesia que está claudicando, es una iglesia que se ha dejado contaminar, es una iglesia en la que está haciendo el apóstol Pablo un trabajo. Ahora él va a apelar al corazón. Primero apeló a la verdad, apeló a su autoridad apostólica, apeló a su ministerio, a su testimonio de vida, apeló a muchos argumentos contundentes para convencerlos que habían cometido un terrible error al dejarse judaizar, pero ahora va a apelar al corazón. Vamos a leer en el capítulo 4, del 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ok, me disculpan que me adelanté un poco en la explicación, y antes de eso teníamos que terminar este punto que dice que los que confían en Cristo ya no son esclavos, sino hijos. Y aquí el apóstol Pablo habla del momento en que el hijo deja de ser un esclavo, o sea, deja de estar bajo la tutoría de un ayo y se convierte en un hijo verdaderamente con todos los derechos que tiene frente a las posesiones y al padre, frente a todo lo que el padre tiene y frente a todo lo que el padre es. El apóstol Pablo dice que el versículo 4 nos dice que eso fue en un tiempo específico, o sea, antes de que Cristo viniera a la tierra, antes de que Cristo muriera por nuestros pecados. Nosotros no podíamos disfrutar de la libertad de ser hechos hijos de Dios. Antes de eso no podíamos. Pero eso sucedió en un momento histórico ordenado soberanamente por Dios, y fue un momento histórico perfecto. Dice Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿A qué cumplimiento del tiempo se refiere? ¿Por qué Cristo no nació antes? ¿Por qué Cristo no nació después? ¿Por qué Cristo vino a la tierra en ese momento histórico? Y hay muchísimas cosas que hizo Dios en su en su soberana administración del mundo. Y el mundo desarrolló unas características, y a través de los tiempos se dieron una cantidad de cambios en el mundo y en la historia que hicieron de el momento en que nace el Señor Jesucristo, o en el momento en que aparece el Señor Jesucristo, hacen que ese sea el momento perfecto para que el evangelio llegue a todo el mundo. Por ejemplo, ya ustedes conocen cómo eran los fariseos, que eran opositores acérrimos del Señor Jesucristo, que siempre lo estaban persiguiendo, que no permitían que él desarrollara ningún tipo de ministerio, siempre lo estaban acosando. Pero en el tiempo en que llegó el Señor Jesucristo, el templo, donde por lo general estaban todos ellos, todos esos fariseos y todos esos escribas y los sumos sacerdotes y los sacerdotes, todos ellos por lo general se agolpaban allí en el templo, que era el orgullo religioso de la nación. Pero ese no era el único lugar a donde los judíos iban a buscar palabra de Dios, a buscar guía divina. No, en ese momento se habían establecido las sinagogas por todas las partes, por todas las provincias. Es decir, como todos ellos fueron esparcidos y Roma tenía autoridad sobre los judíos esparcidos en todas las provincias de Roma, ellos diseñaron un sistema de sinagogas
es después de- en el periodo de los 400 años de silencio, o sea, el periodo que hay entre la última profecía de Malaquías y la aparición de Juan el Bautista. En ese periodo, históricamente hay 400 años de silencio y en ese periodo, pues, hubo un tiempo en que no existía el templo. Ellos diseñaron el sistema de las sinagogas y las sinagogas eran como unos pequeños grupos de estudio bíblico, por decirlo así, unos pequeños grupos de estudio de la Torá. Pero ¿qué sucedía? Que esas sinagogas congregaban a todos los judíos en todos los lugares y se convirtieron en una de las herramientas más importantes para transmitir el Evangelio. El Señor Jesucristo tenía por costumbre visitar las sinagogas de cada provincia y el apóstol Pablo, a la hora de establecer el Evangelio y de fundar iglesias, él llegaba a las sinagogas. ¿Por qué? Porque allí encontraba a los judíos y la idea de él era primero predicarle a los judíos o a los prosélitos judíos acerca de que Jesucristo era el Mesías anunciado por la Torá. Es decir, su mensaje partía siempre de la Torá y él se dirigía principalmente a los conocedores de la Torá, tanto judíos de nacimiento como prosélitos hechos por otros judíos. Él siempre acudía a las sinagogas. ¿Y cuándo fue ese momento histórico? Por eso dice, venido el cumplimiento de los tiempos, cuando Jesucristo vino a la tierra estaba llena de sinagogas y por todas partes se podía llegar con el mensaje del Evangelio. Además de eso, existía un solo idioma y mucho antes no era así, gracias a las conquistas del imperio griego de Alejandro Magno, que quiso helenizar el movimiento del helenismo, en el cual Alejandro Magno impuso que todo el mundo hablara griego, que todas las provincias y todas las naciones podían conservar su lengua materna, pero que era obligación hablar griego. Entonces todas las personas tenían que hablar griego para poder asistir a una escuela, para poder tener derechos como ciudadano, etcétera, etcétera. El griego era el idioma universal. El tener un solo idioma facilitaba la predicación del Evangelio y que el Evangelio no se quedara solamente en el contexto judío. Además de eso, existía un sistema de carreteras que conectaban a Roma con todo el mundo, que se llamaba la Paz Romana, y a través de esas carreteras el Evangelio corrió. Además de eso, sabemos que Dios hizo muchísimas cosas más para preparar al mundo para la venida del Señor Jesucristo. A través de la Torá y a través de todos los profetas, a través de Moisés y a través de todos los que predicaron acerca de la venida del Señor Jesucristo y específicamente del precursor Juan el Bautista que preparó el corazón, Dios preparaba al pueblo de Israel para que recibiera al Señor Jesucristo. Pero resulta que Dios también preparó al pueblo gentil a través de la cultura griega, porque en esos tiempos aparece la filosofía griega, que la filosofía griega aparece como una manera en que los griegos quieren refutar todas las locuras y todo lo absurdo de la mitología griega. Es decir, los griegos tuvieron un momento de mitología donde se inventaron multitudes de dioses, el dios del agua, el dios del viento, el dios del fuego, el dios del amor, el dios de la pasión, el dios de la fertilidad, el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios, o sea, 50,000 dioses y adoraban 50,000 dioses, pero llegó un momento en que los griegos más serios dijeron, no señor, tenemos que estudiar el universo, tenemos que observar de una manera científica para descubrir con la observación del universo y de los principios que gobiernan el universo, tenemos que descubrir cuál es el origen de todas las cosas, cuál es el origen del universo. Y a través del desarrollo de la filosofía griega, todo el mundo griego, o sea, todo el mundo gentil, descubrió que existía un solo principio creador, que existía un solo ser que ellos de alguna manera no podían conocer, pero que sí entendían que ese ser era omnipotente, era todopoderoso y que era un solo ser que el que había dado origen a todo lo que existía. Y a ese solo ser los griegos lo llamaron el logos, por decir así, el logos era Dios para los filósofos griegos. Entonces, a través de todas estas cosas, vemos que el mundo gentil y el mundo judío están preparados para que Cristo aparezca. Y por eso es que Gálatas 4:4 dice, venido el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer. ¿Qué significa nacido de mujer? Que era un hombre,
que era un hombre 100% hombre, pero que también era su hijo. Ese es el misterio de la deidad de Cristo unida hipostáticamente a la humanidad de Cristo. Cristo es 100% hombre, un hombre nacido de mujer, pero es 100% Dios porque fue engendrado por el mismo Dios en el vientre de María. Pero ¿cuándo vino? Cuando se cumplieron los tiempos. Y qué interesante saber que Dios tiene una agenda estricta, clara, diseñada, y que Él sabe el momento claro en que su hijo tiene que aparecer en la historia. Él sabe el momento, la fecha, la hora. Él sabe cuándo todas las cosas se han consumado para que nosotros estemos preparados. Él no aparece antes ni aparece después. Y de esa misma manera el Señor Jesucristo va a aparecer por segunda vez. Así que nosotros tenemos que observar el mundo, tenemos que observar las señales, tenemos que observar lo que nos rodea y darnos cuenta que en un momento histórico que se avecina y que es pronto, va a aparecer el Señor Jesucristo. Que todo lo que está sucediendo de la globalización, que es un movimiento, el asunto de la globalización es un movimiento que busca la entronización del anticristo, la unificación del gobierno, de la moneda, de la cultura, de la religión, etcétera, etcétera. Todo eso es, digamos, el plan de Satanás, pero todo eso cumple con un propósito eterno y glorioso, porque realmente le están preparando es el camino para la venida del Señor Jesucristo, porque el que va a reinar por siempre y para siempre en toda la tierra será el Señor Jesucristo. Pero hay una agenda que nosotros tenemos que conocer. Y si bien no sabemos el día ni la hora, sí tenemos que conocer los tiempos y las sazones, o sea, tenemos que conocer las señales. Como dijo el Señor Jesucristo, no sean tan hipócritas. Cuando ustedes ven que el cielo tiene arreboles, o sea, cuando tiene nubes, ustedes dicen, va a llover. Eso quiere decir que conocemos las señales del cielo. Y Él está diciendo, así también nosotros debemos conocer las señales, porque Él no dio fecha, pero sí dio señales. Y tenemos que estar listos, porque es muy fácil para nosotros pensar en la segunda venida de Cristo o en el rapto de la iglesia como algo que está por allá lejos, que eso está como muy complicado, como que todavía no es. Hermano, pero de un momento para acá, toda la agenda globalista del anticristo y todo eso se ha empezado a acelerar y acelerar de una manera tremenda, y todas las profecías se han empezado a cumplir, y hay como un mover histórico que nos está diciendo, Jesucristo viene pronto. Hace más de 7 meses o cuando finalizaba el año pasado, nunca jamás pensamos que este año iba a ser tan raro, tan extraño, tan diferente, que estamos en los albores del el gobierno del anticristo. Pero sabemos que el gobierno del anticristo no prevalecerá, y que realmente será Cristo el que venga y lo derribe. Entonces tenemos que estar completamente preparados, porque así como hubo un cumplimiento de unos tiempos para la primera venida de Jesús, también se está dando el cumplimiento de unos tiempos para la segunda venida de Jesús. Bueno, y dice el versículo 6 finalmente, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque si nosotros contemplamos nuestra debilidad, nuestras fallas, nuestras falencias, nos vamos a dar cuenta que no nos parecemos al Padre. Nuestra vida, nuestro carácter, nuestro corazón, nuestras emociones, no nos confirman que evidentemente Dios sea nuestro Padre. Es más, a veces nuestras circunstancias pareciera que quisieran decirnos que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dejado. Pero el apóstol Pablo dice que la certeza que nosotros tenemos de que somos hijos de Dios no proviene de nuestras obras, no proviene de nuestros hechos, no proviene de nuestras circunstancias, sino que esa certeza es algo profundo en nuestro interior. Él ha derramado sobre nosotros el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de adopción. Y dice, a través del Espíritu de adopción podemos clamar, Abba, Padre. En otras palabras, a través del espíritu de adopción, y solamente a través del espíritu de adopción,
que se recibe cuando creemos en Jesucristo, es que nos sentimos verdaderamente hijos de Dios, hijos de Dios. Y podemos llamar a Dios Padre. Abba significa papi o papito. Es un diminutivo de padre y implica una comunión estrecha con el Padre. Y esto se recibe por el Espíritu, esa convicción de que a pesar de lo que somos, de la lucha que llevamos con esta carne que a veces se nos levanta, a pesar de eso podemos ir confiadamente y decir: Papito Dios, ten misericordia de nosotros. Papito Dios, ayúdame. Papito Dios, perdóname. Como un niño va confiado por el amor del Padre, aún sabiendo que le ha fallado, pero tiene una confianza puesta en que en el amor del Padre. Esa confianza interna y profunda no proviene de nuestro corazón ni de nuestras emociones, proviene del Espíritu de Dios, que en este caso se llama Espíritu de adopción, que nos hace clamar Abba Padre. Así que ya no somos esclavos, sino hijos, y si hijos también herederos de Dios por medio de Cristo. Bueno, ahora sí vamos a pasar al segmento que les había anunciado y que me había volado el asunto del Espíritu Santo, una apelación al corazón. Ahora el apóstol Pablo cierra toda la parte doctrinal y va a apelar al corazón, a los afectos, al amor que él siente y al amor que él experimentó en una relación que está bastante deteriorada por este asunto de la contaminación del Evangelio. Vamos entonces, ahora sí, al versículo 8 hasta el versículo 15. Vamos a leer del 8 al 15. Exhortación contra el volver a la esclavitud. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ok, Os ruego, hermanos, que os hagáis para como yo. Para un momentico que quiero cortar Sí, la señor. idea ahí hasta el versículo 11. Dice: me temo El de 11. vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hasta ahí leemos. El apóstol Pablo les está diciendo: acuérdense de en qué creían ustedes antes. Y esa es una tarea que debemos realizar todos en este momento. Acordémonos de en qué creíamos antes. Acordémonos de qué cosas hacíamos buscando la aprobación de Dios. Acordémonos de nuestras creencias religiosas, aún más de nuestras prácticas religiosas. Acordémonos de las cosas que le ofrecíamos a Dios. ¿Qué le ofrecíamos a Dios? Yo no quiero ofender a nadie, pero ¿qué le ofrecíamos? De pronto una oración de memoria, un Padre Nuestro, 5 Ave María. ¿Recuerdan? Padre, yo cometí este pecado y esta falla, y entonces el Padre te daba la absolución y te decía: bueno, vaya y rece 5 Padre Nuestros y 10 Ave Marías. Casi siempre las Ave Marías eran el doble o el triple de los Padre Nuestros, no sé por qué, pero así es en la Iglesia Católica. O dé una limosna, o vaya a misa. Cuando una persona estoy hablando de la religión en la que yo nací y no tengo ningún interés en ofender absolutamente a nadie. De pronto tú tenías otras prácticas, o de pronto aún dentro del mismo cristianismo practicabas cosas que no eran. Mire, yo he visto tantas cosas, aún en nuestros días. Hay cristianos que dicen: mira, ora con esta oración, que esta es una oración poderosísima. ¿Qué es eso? O sea, si yo repito esta oración, se abre el cielo. ¿Por qué? Porque la oración es mágica, porque la oración tiene un poder, la oración tiene como un mantra, ¿cierto? Conozco a muchos cristianos que hacen eso. Mira, repite esta oración. No, el Señor Jesús no dijo eso. El Señor Jesús dijo que entraras a tu aposento, que cerraras la puerta
que oraras a tu Padre en lo secreto, que no repitieras vanas palabras, que no hicieras vanas repeticiones pensando que por la mucha palabrería vas a ser escuchado, que no seas como los hipócritas. Y alabó a un hombre que cuando fue a orar dijo: sé propicio a mí, Señor, que soy un pobre pecador. Alabó la oración de Ana, que derramó su vida y su corazón. No, Dios no quiere ninguna oración mágica. No existen las oraciones mágicas. Yo creo en el poder de los salmos. ¿Por qué? Porque cuando oramos con un salmo, el salmo contiene unas promesas y las promesas de Dios son sí, son amén. Y Dios ha garantizado que cumplirá todas esas promesas. Así que cuando yo no solamente oro con mis palabras, sino que tomo las promesas de Dios que hay en los salmos, yo le doy a mi oración y a mi petición un argumento de mayor autoridad. Pero en sí mismo el salmo no contiene una magia, porque lo que Dios mira es el corazón de la persona que está orando. ¿Qué otra cosa nos enseñaron? Que para que Dios hiciera un milagro, yo tenía que pactar. Que para que la palabra que hiciera rema en mi corazón, yo tenía que sellarla con dinero. ¿Cuántas cosas horrendas, asquerosas nos han enseñado que son una afrenta para el evangelio de la gracia? La Biblia dice que el que no escatimó a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará junto con él todas las cosas? O sea, ¿cómo podemos pensar que Dios por gracia y de manera gratuita entrega el cuerpo de su Hijo a la muerte? Pero para sanar a un hijo enfermo yo le tengo que pagar de alguna manera, como si la sanidad de mi hijo enfermo fuera más valiosa que la sangre del Señor Jesucristo, que se derramó sin que yo pagara nada. Es una afrenta a la gracia divina, es una deshonra a la gracia y el poder de Dios. Pero muchos lo hicieron, muchos lo creyeron y lo continúan haciendo, y lo continúan diciendo, y lo continúan escuchando, y lo continúan aceptando. Entonces, vuelvo a la pregunta, el apóstol Pablo les dice: ustedes en otro tiempo, cuando no conocían a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Ese era nuestro pasado. Nuestro pasado estaba lleno de idolatría. Y aunque fuésemos católicos o evangélicos, si nosotros no hemos conocido el Dios verdadero a través del Señor Jesucristo que está en la Biblia, nos hemos inventado un Dios y somos idólatras, aunque seamos evangélicos. Todo evangélico que cree que para obtener la gracia divina hay que pagar un pacto o hay que pagar una manda, se ha fabricado, ya ha creído y está adorando y sirviendo a un Dios falso, porque Dios no es así. Dios no cobra por su gracia. Dios no cobra por sus bendiciones. La herencia es por gracia, es por la promesa, no es por el pago de nada. Así que y todo aquel que cree que a Dios hay que sobornarlo, que a Dios hay que pagarle, cree en un Dios que es un Dios falso. Ese Dios se lo inventaron los de la doctrina de la prosperidad, y todo el que está bajo ese sistema de adoración está adorando a un Dios falso y es un idólatra, como todos los católicos. ¿Por qué? Porque adora a un Dios formado. Aquellos se hacen muñecos y otros diseñan un Dios conforme a sus necesidades. Eso es idolatría. Eso es un ídolo. Dice, acuérdense, ¿a quién adorábamos antes de conocer a Cristo Jesús? ¿A quién adorábamos? Dice, pero ahora que hemos conocido a Dios, y añade, no, más bien que Dios nos ha conocido a nosotros. A mí me gusta mucho cuando la Biblia dice que Dios nos ha conocido a nosotros. Dice, siendo conocidos por Dios, siendo conocidos por Dios. Ese concepto se usa mucho en las Escrituras. Dios realmente conoce a todas las personas. Dios es omnisciente, omnipresente, y la presencia divina hace que Él conozca todos los seres humanos a profundidad. Pero
las personas se conocen de diferente manera. Y cuando el apóstol Pablo habla de ser conocidos por Dios, habla de algo totalmente diferente y personal. Recuerden que Jesús enseñó que al final de los tiempos muchos se le acercarían y le dirían: Señor, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les contestaré: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo así que nunca los conoció? El apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciéndole: conoce el Señor a los que son suyos y tienen este sello: apártense de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Está diciendo que Dios conoce a los que son suyos. A los otros Jesús dice: nunca los conocí. ¿A qué se refiere eso? Pues sencillo, hay dos maneras de conocer a una persona. Cuando tú descubres quién es esa persona, porque te falla, porque te traiciona, porque te engaña, porque queda expuesto a su pecado o su virtud. Cuando tú descubres quién es esa persona, cuando alguien te lo dice, cuando tú lo logras ver. Pero hay una forma más excelente de conocer a una persona, y es cuando esa persona te abre el corazón y te dice: mira, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo pienso, estas son mis fallas, estas son mis falencias, esto es lo que soy yo. Cuando Dios dice que nos ha conocido, es porque nosotros hemos derramado el corazón delante de su presencia. Es porque nosotros somos sinceros delante de Él. No tenemos caretas, no tenemos máscaras. Tenemos la conciencia clara de que delante de Él estamos desnudos y que no podemos fingir, que es más, Él está viendo cuando nos presentamos ante Dios. Él está viendo aún cosas que nosotros no vemos. Por eso el salmista decía: Señor, escudriña mi corazón y muéstrame si dentro de mi corazón hay un camino de perversidad. Líbrame de los errores que son ocultos. ¿Por qué? Porque Dios tiene la capacidad de conocernos en la medida en que yo le abro el corazón. Y si yo soy ese tipo de persona que le digo: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi alma, aquí está mi corazón, muéstrame lo que yo soy. Entonces Dios dice: yo conozco a Pablo, yo conozco a Pedro, yo conozco a este señor, lo conozco. ¿Por qué? Porque él abre su corazón delante de mí. Entonces dice: más bien siendo conocidos por Dios. O sea, Dios escudriñó el corazón, lo conoció, lo limpió, lo purificó, y en lo que le hace falta por limpiar todavía está trabajando. ¿Por qué? Porque todos los días voy y confieso mi pecado. Pero ¿cómo era antes? Era un ídolo, era un idólatra, adoraba un Dios falso. ¿Cómo es posible que ahora que yo tenga esa relación genuina, íntima, personal con Dios, yo vaya a volver a la antigua religión que está basada en: no toques esto, no toques lo otro, vamos a misa, vamos al rezo, vamos a esto? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Dice: mas ahora conociendo a Dios, versículo 9, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cuáles son débiles y pobres rudimentos? Las cosas más sencillas y elementales que los judíos tenían que hacer para demostrarle a los demás que eran judíos, las ordenanzas externas de la ley. Y el versículo 10 lo dice con más claridad: ustedes guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo por ustedes que yo haya trabajado en vano con ustedes. ¿Por qué guardan los días, los meses y los años? Volvemos a la misma discusión. ¿Cuál es el día? Es que la Biblia dice, es que no sé qué, es que la luna nueva, es que comer esto, es que comer lo otro. O sea, cuando se guardan todas esas ordenanzas, el apóstol Pablo dice: yo en vano trabajé con esta gente. Si vine a traerles el evangelio fue para hacerlos libres y para presentarlos perfectos en Cristo Jesús, nada más, sin ninguna ordenanza, sin ninguna arandela. Miren que es supremamente importante lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ustedes guardan los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, había días santos, había años consagrados a Dios, había ocasiones especiales.
No, hermano. Mi consagración tiene que ser todos los días, tiene que ser todos los años. Yo no puedo ser cristiana el domingo solamente. Yo no puedo adorar a Dios solamente el domingo. Mi vida tiene que ser una continua adoración. Yo adoro a Dios viviendo de lunes a domingo según la vida que es digna del llamado que Dios me ha dado. Temiéndole a Dios y andando en sus caminos, dependiendo de Él, aferrándome a Él. Pero si yo santifico un día solamente, entonces tengo licencia para pecar en los otros días, porque los otros días no son tan santos. A eso se refiere el apóstol Pablo. Ustedes guardan los días, los meses, los años. Me temo, o sea, siento un miedo de que yo haya perdido el tiempo cuando vine y les prediqué el evangelio. Vamos entonces ahora al versículo 12 y leemos del 12 al 15. Gálatas 4 del 12 Os al 15. ruego, hermano, Sí, está bien. sí, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vosotros, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ok, bueno, aquí el apóstol Pablo le tiene un tono de súplica. Dice, os ruego, hermanos, que se hagan como yo. ¿En qué sentido? El contexto nos dice claramente, él está luchando por quitar el argumento de la circuncisión, el argumento judaizante de guardar ciertos días y ciertas fechas, quitarlo para que quede solamente la fe en el Señor Jesucristo y ahí puedan estar salvos por gracia. Con ese aditivo de la circuncisión y de guardar esas fechas, no están bajo la gracia, sino bajo la ley. Y el tiempo se perdió y la salvación pues también se perdió si ese fuera el caso permanente de ellos. Dice, háganse como yo. ¿Cómo es el apóstol Pablo? Libre, libre de todas esas cosas, a pesar de que él nació en ese contexto religioso judío. Pero para entender mejor a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice, háganse como yo, porque yo también me hice como ustedes. Primera de Corintios 9, del 19 al 23. Era su manera de predicar. Primera de Corintios 9, del 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y Ok, esto hago por causa del Evangelio, amén. Ok, para hacerme partícipe de él. ok. El apóstol Pablo está diciendo de qué manera él predica el Evangelio en la libertad que él tiene en Cristo Jesús. Y quisiera que pudiéramos entender, porque creo que es en este pasaje donde más se entiende lo que el apóstol Pablo está explicando acerca de lo que constituye en sí la libertad cristiana. Cuando el apóstol Pablo tenía que entrar en una sinagoga judía,
pues cumplía con todos los reglamentos de la sinagoga judía, no porque fueran necesarios para su salvación, sino porque eran necesarios para introducirse en ese contexto y llevar el evangelio del Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo tenía que llegar a un contexto no judío, entonces él se hacía a los no judíos, es decir, si tenía que comerse un alimento no permitido en la ley mosaica, se lo comía. ¿Por qué? Para ganar a los gentiles. ¿Y por qué lo hacía? Porque él había sido libre de esa ley, porque él tenía libertad, porque él tenía libertad. ¿Por qué tenía libertad? Porque él no estaba obligado a ningún cumplimiento de la ley, porque Cristo el Señor había cumplido toda la ley por él, había pagado todo lo que él debía, había saldado toda su deuda de principio a fin y lo había revestido de una justicia que permanecería por siempre y para siempre, siempre y cuando él estuviese aferrado al Señor Jesucristo. Lo que hay que cuidar es mi relación y mi apego con el Señor Jesucristo. Estar revestido de Cristo es estar confiando plena y absolutamente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para nuestra justificación. Entonces, si en un momento dado yo tengo que hacerme pasar por judío, pues lo hago. En algunos momentos le tocó rapar a Tito, en otro momento le tocó circuncidar a Timoteo. ¿Por qué le tocó circuncidar a Timoteo? Porque Timoteo tenía madre judía y tenía padre griego. Así que del lado de la madre judía, Timoteo estaba obligado a circuncidarse y lo circuncidó. ¿Para qué lo circuncidó? Para que Timoteo no tuviese problemas, no tuviese tropiezo, para que Timoteo pudiese desarrollar su ministerio y ser aceptado por las comunidades judías y que no estuviese siendo cuestionado. Pero no lo circuncidó para que Timoteo fuera salvo, porque Timoteo fue salvo solamente cuando creyó en el Señor Jesucristo y su salvación quedó consumada y completada en el momento en que él creyó. Entonces, esa libertad es la que el apóstol Pablo está diciendo, y de hecho ese es el espíritu misionero. A eso me refería yo, que cuando les decía que el espíritu misionero va y se hace uno con el pueblo que quiere ganar. Hay tantas historias acerca de las misiones, por ejemplo, unos hombres libres que se vendieron como esclavos para ir a evangelizar a un grupo de esclavos, personas que les tocó participar de una cantidad de ritos extraños en una tribu indígena. Yo les he contado acerca de una misionera que nosotros conocemos que le ha tocado tomarse las babas de una cantidad de indígenas de aquí de Colombia para poder alcanzarlos. Pero así como se ha bebido todas esas porquerías y todas esas asquerosidades solamente para alcanzarlos, los ha alcanzado y ha fundado una cantidad de iglesias en el Caquetá y en una cantidad de tribus que si ella se pone con, no, yo no tomo de eso lo escupieron todos ustedes, yo no, pues, si ella se pone en eso, no puede alcanzarlo. Ese es el espíritu de un apóstol, ese es el espíritu de un misionero. Y el apóstol Pablo les dice, oye, sean como yo soy libre de esas cosas. Yo vine a ustedes como gentil, ustedes son gentiles y yo, que soy 100% judío, me hice un gentil para alcanzarlos a ustedes para Cristo. Yo no vine hablándoles del judaísmo. Yo no vine exhibiéndoles mi cumplimiento de las normas mosaicas. Yo vine solamente hablando del Señor Jesucristo y me hice como ustedes para que ustedes me recibieran. Esto es un argumento bien tremendo y es el argumento del corazón. Y debemos pensar en lo que esto implica a la hora de nosotros evangelizar a alguien. ¿Qué espíritu nos mueve? Está bien que prediquemos el evangelio correctamente. Está bien que corrijamos la manera como estamos exponiendo el evangelio. Pero resulta que hay otro aspecto que tenemos que corregir. Y no es solamente la pureza doctrinal del evangelio, el cómo lo expresamos. Hay un aspecto fundamental que también tenemos que examinar y es el espíritu con el cual predicamos el evangelio. Las maneras, las actitudes, las formas, lo que yo siento en mi corazón. Un gran evangelista en África decía que él no salía
a predicar hasta que él no pudiese sentir en su corazón una infinita misericordia y compasión por las personas a las que le iba a predicar, que él no podía salir a predicar sin sentir nada por el auditorio. O sea, se presentaba y había un auditorio reunido, él tenía que llevarles el evangelio, pero él decía, yo tengo que sentir una infinita misericordia y compasión por ellos, y tengo que sentirla en mi corazón. Y él se postraba de rodillas delante de Dios y le decía, dame amor por esta gente, ayúdame a sentir la misericordia, ayúdame a sentir la compasión, ayúdame a sentir dolor por ellos, ayúdame a predicarles con el corazón en la mano. No basta solamente con tener sana doctrina. ¿Cuál es el espíritu que nos mueve a predicar? Porque muchas veces predicamos con sana doctrina, pero con un espíritu de condenación y no nos hacemos con la persona. O sea, debemos ponernos en el zapato de la persona, debemos renunciar a lo que nosotros somos, identificarnos con la persona, con el pueblo, con la nación, con el estilo. No estoy hablando de participar de los pecados, no. Estoy hablando de traspasar las barreras culturales. Estoy hablando de llevar un evangelio que sea esencialmente un mensaje de amor, un mensaje de salvación, pero que también nuestra vida haga juego con ese mensaje y que lo que estemos transmitiendo no es, mira, yo uso la falda más larga, no me maquillo, no me estoy vistiendo como tú, o sea, que nos despojemos de todas esas cosas que nos impiden tener, alcanzar, contactar el corazón de las personas que nos están escuchando o que nos podrían escuchar en un momento dado. Entonces, en el versículo 12 dice, os ruego, háganse como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio me habéis hecho. El apóstol Pablo está diciendo, yo no estoy ofendido porque realmente ustedes a mí no me han hecho nada malo. Ustedes a mí nunca me han tratado mal. Ustedes a mí nunca me han defraudado como persona. Mi enojo no tiene que ver por algo personal. Entonces, ningún agravio me habéis hecho. Pero ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio. El apóstol Pablo estaba enfermo en un contexto donde la enfermedad era un juicio divino, en un contexto donde la enfermedad, y sobre todo si era una enfermedad visible, si era una enfermedad que atacaba la apariencia personal del individuo, era algo vergonzoso. La mentalidad religiosa que había en la época consideraba que una persona enferma era una persona desechada por Dios. Pero el apóstol Pablo dice, acuérdense que yo les prediqué el evangelio estando enfermo. Y por el contexto creemos que tenía algo en los ojos porque él con admiración reconoce que a pesar de esa enfermedad, él no experimentó ningún tipo de rechazo por la congregación de los Gálatas. Nadie lo rechazó porque él tenía esa enfermedad visible en su cuerpo, una enfermedad vergonzosa, algo en sus ojos, porque él dice, yo estoy seguro que si ustedes hubiesen podido arrancarse los ojos para dármelos a mí, ustedes lo hubieran podido hacer. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, ¿dónde está aquel amor con que me recibieron? ¿Dónde está aquel afecto? ¿Dónde está aquel cariño? ¿Dónde está aquella entrega? ¿Dónde está aquella emoción? ¿Dónde está aquella compasión, aquella clemencia, aquella aceptación que hubo de parte de ustedes? Él recuerda eso y ese es un argumento contundente, el argumento del amor. El argumento del amor. Dice el versículo 16, me he hecho pues enemigo vuestro por deciros la verdad, está diciendo el apóstol Pablo, después de que ustedes me amaban y yo los amo, o sea, después de que vivimos una relación tan afectiva, tan significativa, tan sincera, tan virtuosa,
Resulta que ahora porque les estoy diciendo la verdad, me están mirando como un enemigo y ya no me miran como aquel padre espiritual que llegó enfermo, pero que trajo el evangelio, aquel padre espiritual al cual ustedes hubiesen podido sacarse los ojos para dárselo porque lo amaban tanto, estaban tan agradecidos con él, pero de repente hasta el amor se acabó. Y qué triste y doloroso es que cuando las falsas doctrinas entran a nuestra mente, no solamente corrompen nuestra fe, no solamente corrompen nuestras creencias y nuestras ideas, no solamente nos turban mentalmente hablando, sino que también hacen que nuestro amor se enfríe. Y sabe, una de las características de las iglesias donde se predica un evangelio adulterado es que es una iglesia llena de hipocresía y sin amor. Es una iglesia donde el amor es un formalismo hipócrita, pero no hay entrega. En esas iglesias no hay entrega, en esas iglesias no hay sacrificio, en esas iglesias no hay actos de misericordia. ¿Por qué? Porque es imposible que los haya, porque tú no puedes decir que estás en necesidad, tú no puedes decir que estás pasando una tribulación. ¿Por qué? Porque todo eso es sinónimo de maldición y la gente se avergüenza. La gente se avergüenza de decir que está pasando necesidad. La gente se avergüenza. Entonces no hay una práctica del amor, no hay una práctica de la generosidad, no hay una práctica de misericordia, no hay una práctica de nada. Hay un corazón duro, frío, hay simplemente hipocresía. La misma sociedad hipócrita del mundo donde todos quieren aparentar que tienen lo que no tienen. Así son las iglesias de las falsas doctrinas. Todos quieren aparentar que han sido bendecidos, que han sido prosperados. Nadie quiere decir, estoy mal, estoy pasando una necesidad. Nadie quiere recibir la ayuda de los creyentes y ningún creyente quiere ayudar a nadie, porque si está pasando necesidad, algo debe ser. Seguro no diezma, seguro no pacta, seguro no ofrenda o seguro tiene un pecado oculto. Una sociedad completamente dura, sin corazón, sin afecto. ¿Y eso lo produce quién? La falsa doctrina. Eso lo produce quién? El legalismo. El legalismo de yo sí hago y tú no haces. El legalismo de yo sí ayuno, pero tú no ayunas. El legalismo de yo sí diezmo, pero tú no diezmo. El legalismo de yo estoy circuncidado y tú no. De yo me lavo las manos, tú no. Ese legalismo hace que el amor se apague, que el amor se extinga. Pero parece que hasta dejaron de amar al apóstol Pablo, que les predicó el evangelio, que les dio vida espiritual en medio de una terrible enfermedad. Vamos a leer ahora versículo 17 al 20. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ok, estos maestros falsos judaizantes que llegaron a perturbar la fe de los Gálatas, eran ese tipo de personas que cree que un alma le pertenece. Ese tipo de líderes que cuando un miembro de su rebaño le anuncia que se va, lo maldice porque es como una traición que se vaya de la iglesia. Es una cosa horrenda y terrible. Ahora, hay gente que se va de las iglesias por cualquier cosa. Hay gente que se va de las iglesias porque el pastor no lo llamó por teléfono el día de su cumpleaños, se va de las iglesias porque no lo dejaron cantar en el coro, se va de la iglesia porque la niña que canta salió embarazada, o sea, se va de la iglesia por diferentes motivos y diferentes razones que no ameritan. Pero independientemente de eso, las almas le pertenecen al Señor Jesucristo y ningún ministro tiene tarjeta de propiedad de ningún alma. Las almas, después de que estén en Cristo y después de que estén en una iglesia de sana doctrina, están bien y no tenemos por qué asustarnos y no tenemos por qué enojarnos y no tenemos por qué tener celos y no tenemos por qué tener envidia.
No tenemos por qué tenerlo. Y él dice, ellos tienen celo, es decir, quieren apartar a los Gálatas del apóstol Pablo, de su verdadero padre espiritual. Lo quieren apartar. ¿Para qué? Para enseñorearse de ellos, para jactarse de ellos, ¿cierto? Esto es algo que todavía pasa y pasa mucho. Ahora el versículo 19 dice una expresión bien interesante, dice, hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es interesante la figura que utiliza el apóstol Pablo, dolores de parto. Eso nos muestra que el ganar un alma es como un parto. El ganar un alma para Cristo, si bien es un acto de la gracia divina, debe estar involucrado todo nuestro ser. Como creyentes debemos anhelar ganar almas. Las ovejas paren ovejas. O sea, nosotros debemos anhelar engendrarle hijos a Dios a través del evangelio del cual somos portadores. Nosotros tenemos la simiente de Dios dentro de nosotros. La simiente de Dios es su palabra, es su evangelio. Y hemos sido enviados por el Señor Jesucristo a sembrar este evangelio en todo lugar, como la parábola del sembrador. Sea en corazones de piedra, sea en corazones de mármol, como dice el himno, sea en corazones sensibles. Nosotros no conocemos los corazones en los cuales sembramos el evangelio, pero tenemos que sembrar el evangelio. Y sabe que tenemos que sembrarlo con el anhelo de tener hijos espirituales, con el anhelo de ganar almas para Cristo. Debemos tener ese anhelo. Y que un hijo espiritual debe producir en nosotros dolores de parto. ¿Cuáles son esos dolores de parto? Bueno, yo lo asocio con la oración, yo lo asocio con el clamarle a Dios por esas almas. Yo entiendo que cuando el apóstol Pablo iba a una región, ese viaje misionero había sido precedido de ayuno, de oración, de clamor. Aún en las noches, él le clamaba a Dios por esas almas. Y finalmente, ese dolor de ver el alma perdida y esa angustia de suplicarle a Dios que el evangelio pueda tener cabida en ese corazón. Todo eso es un proceso tan angustioso como el proceso de un parto, pero finalmente el que da la vida es Dios y el que hace nacer de nuevo es Dios. Pero nosotros somos instrumentos de esa vida y tenemos que participar de eso. Y es una de las cosas más gozosas y más gloriosas de las que podemos participar, de ver cómo nace un alma para Cristo, de ver cómo un pecador pasa de muerte a vida. O sea que tiene que ser un proceso, por una parte doloroso, por una parte sacrificial, pero por otra parte también tiene que ser gozoso, porque cuando uno abraza a su hijo, después de tantos dolores del parto y del sufrimiento, siente una dicha y una alegría indescriptible, que no se puede describir. Pero aquí el apóstol Pablo, como ve que hay un problema en la fe de ellos, y la fe es el medio por el cual somos salvos, por el cual recibimos la gracia que nos salva. Y esa fe no es la fe correcta, no es la fe que salva. Entonces el apóstol Pablo en este momento está dudando de si realmente esta es una congregación verdaderamente cristiana. Es decir, es un momento de duda. No quiere él decir ustedes no son salvos, porque desde el inicio dijo que sí lo eran. Recuerden cuando dijo, una cosa les pregunto, ¿ustedes recibieron el Espíritu por el oír por fe o por guardar la ley? Al hacer esa pregunta está
dando por sentado que esta comunidad recibió el Espíritu Santo, que es el sello y la garantía de la salvación, de tal manera que él sabe que son salvos. Pero cuando los ve tan perdidos en su doctrina y en la práctica de un cristianismo adulterado, él dice, estoy volviendo a sentir dolores de parto, como si ustedes todavía no hubieran nacido de nuevo, como si ustedes todavía no hubiesen sido engendrados en el Evangelio. Eso es lo que él quiere decir cuando dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y lo otro es que una vez que nace el niño, o sea, una vez que me convierto a Cristo, yo tengo que crecer a la estatura de un varón perfecto como lo fue Cristo Jesús. Mi vida tiene que estar inspirada en Jesús. O sea, yo no tengo que estar buscando a ver dónde están los mandamientos o las reglamentaciones que tengo que cumplir. No, la vida del cristiano es poner la mirada en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, despojarse de todo peso y ir tras él. Y en esa medida en que vamos tras él, nos vamos pareciendo a él. Contemplando todos a Jesús con la cara descubierta, somos transformados por el Espíritu Santo en su misma imagen. La vida del cristiano es anhelar ser como Jesús. Y si yo anhelo ser como Jesús, siempre voy a estar buscando a Jesús. Y al buscar a Jesús, Jesús va a obrar ese milagro de mi transformación, de mi carácter y de mi vida a su propia imagen. Versículo 20 dice, quiero estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono. O sea, quiero estar con ustedes y no estar hablando así. Pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Continúa diciendo, estoy asombrado, estoy maravillado de qué tan fácil se apartaron del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio que yo les prediqué, para seguir otro Evangelio. Bueno, esa es la súplica, es, por favor, háganse como yo, volvamos al mismo afecto, volvamos a la misma relación. Recuerden que yo soy su padre espiritual, recuerden que yo los amo y recuerden que ustedes también a mí me amaron. Vamos entonces al último ejemplo que él saca a colación para deshacer todo este asunto del judaísmo introducido en el Evangelio de la Gracia. Vamos a mirar el ejemplo que pone en Gálatas 4 y leemos del 21 al 31. Gálatas 4, 21 al 31. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ok, bueno, entonces ahora el apóstol Pablo utiliza algo que es bien interesante en las escrituras, y es que todas las cosas, él lo dice en su carta a los Corintios, todas las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, aunque son reales y literalmente así sucedieron, la manera como sucedieron
es una ilustración de muchos principios bíblicos. En este caso se refiere a los dos hijos que tuvo Abraham. El hijo de Agar, que fue Ismael, ¿cierto? Y que Agar representa al monte Sinaí en Arabia. El monte Sinaí fue donde se dieron las tablas de la ley, donde Moisés recibió las tablas de la ley. Fue el monte que temblaba y se estremecía y que las personas, los judíos abajo, al pie de la montaña dijeron: no, es horrible lo que estamos escuchando, que no hable Dios con nosotros, sino que hable Dios contigo, refiriéndose a Moisés, y luego tú vienes y hablas con nosotros, porque estaban aterrorizados y temblando. Agar tuvo un hijo, Ismael. Ese hijo fue el fruto del esfuerzo humano. ¿En qué sentido? En el sentido en que a Sara se le ocurrió la brillante idea de que, según la costumbre de la época o del contexto social de ese momento, cultural de ese momento, que Abraham se acostara con su esclava Agar y el hijo que nacería sería hijo de Sara, legalmente hablando, según la costumbre de la época. Él es el hijo del esfuerzo humano, de la inventiva humana. No hay gracia ahí, es simplemente el trabajo humano, hay obras. Y Ismael fue expulsado, Ismael no tuvo herencia. Dios le dijo a Abraham: escucha a Sara, cuando Sara le decía, tienes que votar a Ismael, tienes que votar a Agar, le están haciendo la vida imposible a Isaac. Todo eso lo narra el Génesis. Cuando nació Isaac, Ismael tenía 13 años y Ismael comenzó a burlarse de Isaac y a hacerle la vida imposible. Este Ismael, como tal, simboliza los hijos nacidos por el esfuerzo humano y son los hijos que no heredan la promesa de Dios, no heredan la promesa de la herencia del Padre, es decir, de Abraham, y son los hijos que son expulsados. Él fue expulsado para Egipto, él fue expulsado para el desierto, fue expulsado para la esclavitud. Es un simbolismo y por eso está diciendo: todos los que están bajo la ley están en esclavitud. Y dice que ese monte Sinaí, que es Arabia, esta mujer llamada Agar, independientemente de lo que ella sea, estamos hablando no de lo que ellos son, sino de lo que ellos simbolizan. No estoy diciendo que Agar se perdió, escuchen bien, ni tampoco estoy diciendo que Ismael se perdió. No, Dios trató con cada uno de ellos a su manera allá y no sabemos si lo salvó o si se perdió. Estamos hablando es de lo que Agar representa y de lo que representa Ismael como tal. Agar representa el pacto de la ley, cuyos hijos son esclavos y no pueden heredar. Volvemos al contexto. El esclavo no puede heredar las promesas del padre. ¿Por qué? Porque no es hijo, sino esclavo. Agar era esclava y Agar representa la ley. Agar representa el monte Sinaí. Agar representa a la Jerusalén de aquí, al pueblo judío. Mire que lo dice claramente: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Los judíos están en esclavitud. ¿Y por qué? Porque están bajo la ley, porque no están en Cristo, porque las promesas fueron dadas a la simiente de Abraham, la cual es el Señor Jesucristo. Pero Isaac, el hijo de Sara, Sara es la mujer libre. Sara representa la iglesia. Sara representa a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial que un día descenderá del cielo, a la ciudad que Dios está fabricando allá arriba para nosotros, cuyos habitantes son todos aquellos que han creído en Cristo Jesús de la misma manera que creyó a Abraham, sin circuncisión, sin ley y sin nada. Esa es la Jerusalén celestial. Dice el versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, o sea, de la iglesia, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz.
Versículo 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. No nacimos por el esfuerzo humano, no somos hijos de Dios por el esfuerzo humano. Somos hijos de Dios porque Dios lo prometió. No hicimos ningún esfuerzo. Él nos llamó, Él tocó nuestro corazón. Es más, Dios nos salvó a pesar de nuestra reticencia, a pesar de nuestra terquedad, a pesar de nuestra obstinación. Dios nos conquistó, Dios nos sedujo, Dios nos perdonó, Dios nos limpió, Dios hizo todo eso por gracia. Nosotros no hicimos ningún esfuerzo. Al contrario, nosotros lo único que hicimos fue oposición y estorbo para Dios, hasta que finalmente nos rendimos. Pero toda nuestra salvación no fue fruto de nuestro esfuerzo, sino de la gracia divina que nos alcanzó. Así nació Isaac. Isaac no nació por el esfuerzo humano. Isaac nace cuando Sara está completamente vieja, completamente estéril, su vientre está enjuto, ya no está ovulando, ya no hay esperanza, y también Abraham es un anciano. Cuando ya ellos no tienen la manera de engendrar un hijo, milagrosamente reciben fuerza de parte de Dios y engendran a Isaac, el hijo que nace por el poder de Dios de una manera sobrenatural, y que es el hijo de la promesa, y que es el hijo que hereda toda la herencia y las promesas que Dios le dio a Abraham. Entonces, ¿qué sucede con estos dos? ¿Qué sucede con estos dos? Pues resulta y pasa, dice que así como Ismael atormentaba a Isaac y lo perseguía y se burlaba de él, así también sucede con los creyentes legalistas en contra de los creyentes que viven en la gracia. Dice, pero como entonces, versículo 29, pero como en ese entonces el que había nacido según la carne, o sea Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu, o sea Isaac, así también es ahora. ¿Qué está diciendo? Los legalistas, los hijos de Agar, los judíos sin Cristo, los judíos que están orgullosos es primero de su circuncisión y de la ley de Moisés, esos judíos son los que persiguen a los verdaderos descendientes de Abraham, que son los que han creído en el Señor Jesucristo, sean judíos o sean gentiles. Y sabe que este es un principio que se da a veces en las iglesias, hay este tipo de persecuciones. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿quiénes eran sus mayores opositores? Los escribas, los fariseos, el sumo sacerdote, los demás sacerdotes, el Sanedrín. Esos eran sus opositores. El pueblo raso tenía sed de Dios. El pueblo que no observaba la ley por descuido, por ignorancia, por pereza. Ese fue el pueblo que seguía a Jesús y que decía, Él nos habla con autoridad y no como los escribas. El pueblo tenía sed de Jesús. Ese fue el pueblo que creyó, fue el pueblo que se convirtió. Fue el pequeño remanente en el cual nace, con el cual nace la iglesia del Señor Jesucristo. El monte Sinaí es Arabia y está en esclavitud y se refiere a la Jerusalén actual. Esa que está allí, cuyos rabinos ustedes han visto que lloran y golpean su frente contra el muro de los lamentos, porque no han recibido al verdadero Mesías que ya llegó. Pero esta Jerusalén celestial, calles de oro, puertas de perla, mar de cristal, cimientos de piedras preciosas, alumbrada por la gloria del Cordero, esta es la ciudad de aquellos que solamente creen en el Señor Jesucristo y son salvos única y exclusivamente por gracia.